La bollera. Y el marica. Podcast. Que no para. Hola, ¿qué tal? Somos Laura Aristone y Raúl Marde. La bollera y el marica. Y estamos muy felices de continuar esta segunda temporada con este segundo programa que ya es el segundo podcast. Qué guay, ¿eh? Bueno, siempre lo primero es agradecer. Siempre agradecida, siempre emocionada. Sobre todo también por el feedback, que hemos tenido mucho feedback y eso mola. También muchas gracias a Sentir Cáceres TV por hacernos parecer menos precarias. Siempre precarias, nunca imprecarias. No. Imprecarias. Pues nada, lo mismo, siempre agradecidas, siempre emocionadas. Y además hoy con nuevos temitas, con temitas interesantes y con temas que conciernen a la sociedad. ¿De qué hablamos hoy? Pues a ver, hoy vamos a hablar de la realidad trans. Profundizamos. Profundizamos. Sí. Ojo, porque además en el podcast anterior hablamos de conceptos básicos, que también muy interesante, y si alguien quiere recapitular hacia atrás, que se mire el primero y luego que profundice lo que vamos a hablar hoy. Claro, por eso hoy damos un paso más y profundizamos. Exactamente, porque por ejemplo, ¿qué es el cispassing? Porque hay mucha gente que ha escuchado hablar sobre ello, o que no ha escuchado hablar, o sea que le suena, pero que no acabamos de entender qué es. Totalmente. A ver, yo creo que el cispassing, si yo ahora mismo no tuviera que hacer el podcast, no sería algo que en mi vida se diese. ¿Sabes lo que te quiero decir? No que en mi vida se diese, sino que no sería un término que yo a lo mejor hubiera sabido a la perfección. Claro, o que simplemente como no has escuchado hablar o no tienes alguna referencia, como que no hubieses indagado un poco, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, lo que yo sí me he dado cuenta es que entendemos el concepto cispassing, pero no sabemos cómo se llama. Por ejemplo, yo entiendo que una persona trans, hay muchas personas trans que o se hormonan o se operan porque tienen un conflicto interno con el temita de parecerse a, por ejemplo, una chica trans, pues parecer o sea, que no se le note que es una chica trans, pero no entendía que eso se llamaba cispassing. Claro, eso es que es lo mismo que me pasó a mí, ¿sabes? Y, a ver, totalmente tienes toda la razón. Entonces, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a sacar a nuestra amiga Kiwisita, la nueva adquisición de nuestro podcast. Totalmente, que ya estuvo genial en el primer programa. Literal. Bueno, pues el caso, que la hemos sacado a la calle y vamos a ver lo que nos tiene que decir, lo que ha entrevistado. A ver qué se ha encontrado. A ver. Pues sí, Cari, soy la Kiwi y estamos aquí esta vez para saber cuánto sabe la gente sobre la realidad trans. ¿Sabría decirme qué es una persona trans? Es una persona que ha nacido del género con el que no se siente identificado. Tiene hacer las dos cosas, ¿no? No, la verdad. Básicamente es una persona que no se siente identificada con su género asignado al nacer. Una persona que tiene un sexo distinto o que ha cambiado su sexo. ¿Crees que sería posible que un hombre tuviera pechos? Sí, claro. Es que lo es, o sea, que es, que puede tener pecho, sí. Sí. Claro. Sí, ¿por qué no? ¿Sabes lo que es el cispassing? Sí, básicamente que una persona transgénero pues tenga, por así decirlo, los rasgos de una persona cis. Cispassing, no lo sé. No. No. ¿Crees que hay discriminación a las personas trans o esto es una mentira? No, hay discriminación, sí, claro. Hombre, no es mentira. Hay discriminación. Sí, hay discriminación. Por supuesto, es un tema que está bastante invisibilizado y que básicamente lo que hacen es quitarles trabajo, quitarles oportunidades y silenciarlos lo máximo que Es que no puedo más. O sea, quiero decir, a ver, yo he de decir que yo entiendo, o sea, había gente que estaba informada de la que habla ahí, pero la mayoría no sabe lo que es, por ejemplo, el cispassing. O sea, yo entiendo Solo que una persona lo ha sabido. Sí, pero por ejemplo, ha habido un chico que yo sí siento que está muy enterado de los términos, conceptos básicos y tal, y yo seguro que le ha pasado exactamente lo mismo que nos pasa.
que sabemos lo que es, pero no sabríamos identificarlo o ponerle nombre, ¿sabes? Entonces, claro, me hace gracia. Luego, pues hay gente que me hace gracia, en plan de lo uno, lo otro, no sé qué. Pues yo qué sé, no, son cositas. Pero bueno, no pasa nada porque aquí, en La Bollera y el Marica, hoy vamos a hablar sobre esta realidad trans y cómo afecta pues el cispassing a las personas trans. Y lo vamos a hacer con alguien que seguro que nos lo explica estupendísimamente y seguro que nos queda muy claro y nada, además de que habla desde su propia realidad, ¿no? Ya que es un chico trans. Pau encima, que es compañero y amigo. Así que nos hace mucha ilusión, qué guay. Muchas gracias, Pau, por haber venido y haber compartido con nosotros. Qué guay. Sí. Bueno, ¿qué reflexión sacas tú de este vídeo maravilloso que acabamos de ver? Es interesante, se pueden sacar cosas, es lo que tú dices. O sea, hay gente que está muy perdida, pero es interesante que hay gente que también pues es sincera, ¿no? En vez de intentar darle vueltas y decir algo sin sentido, pues es sincera, no lo sé. Y hay gente pues que está enterada, ¿no? Y creo que es un reflejo de cómo está ahora mismo la sociedad. En un quiero y no puedo. O sea, hay información, pero quizá la información no es la correcta, no es suficiente. Hay algo que está fallando, ¿no? Por lo que se refleja como hay gente que no sabe, que sabe pero no del todo, que está confundida, que lo intenta, que... Entonces sí, creo que es interesante. Tengo una duda con el temita este que acabas de comentar tú sobre lo de la información. ¿Crees que hay información o crees que es que la gente que le interesa busca la información? Buena pregunta. Sí, creo que a la gente que le interesa busca la información. Porque sí, hay información, pero quizás no hay la suficiente, no se trabaja la información de cara a todo el público, porque muchas veces se busca la información y son términos muy complejos, muy técnicos. Entonces yo empiezo a leer, me aburro, ¿no? Porque de repente me viene un manual y digo, yo no me quiero leer un manual, ¿no? Y entonces sí, creo que a la gente que le interesa... la gente que de verdad está interesada busca información y está informada, y hay gente pues por su condición social o de edad, por ejemplo, ¿no? Apareció un señor mayor, pues el señor mayor no se va a poner a buscar en internet, oye, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pues quizá ni le interese, ¿no? Entonces es interesante lo que planteas, que hay información pero quizás no la suficiente o no está bien planteada. Vale, te voy a lanzar una pregunta un poco así de repente, pero si no, pues no pasa nada. ¿Se te ocurre alguna manera de transmitir esa información sin que sea muy tediosa y que la gente pueda decir, pues voy a ver que me interesa? Sí, claro. Yo diría que con cultura. Cualquier tipo de cultura. O sea, en un podcast, en televisión, en Instagram, en las redes sociales me refiero, ¿no? Que se me ha venido a la cabeza Instagram por los reels y tal. Pero en el teatro, en el cine, que sean realidades que cada vez sean más frecuentes, ¿no? Para naturalizarlas. Cuanto más se vea... Me gusta el término. Cuanto más se vea, ¿no? Pega con todo. Siempre Sí, neutralizar, siempre. Sí, siempre. Pues yo te quería preguntar, ¿crees que un niño pequeño entiende, o sea, puede entender la realidad de una persona trans? También es una pregunta muy interesante, porque la gente suele atacar con el tema de la información, y lo enlazo, que de repente ahora en las charlas o cuando se da información que engloba a la identidad o a la orientación, se peca de decir, es que la gente hay veces que es muy pequeña, es que son niños, es que se aturullan, es que luego no saben lo que son o lo que quieren. Y creo que no es verdad, o sea, que es un pensamiento un poco de un prejuicio y de falta también de información, ¿no? Una cosina, ¿crees que no es verdad o verificas que no es verdad? Verifico que no es verdad, esa es la aclaración. Claro. Verifico que no es verdad. Y lo comento porque se sabe, hay estudios científicos, esto no es mi opinión, que la identidad de género, una persona sabe quién es, o sea, tiene su identidad de género a partir de los 5 años. O sea, un bebé que no sabe ni hablar, no le vas a comentar nada, pero un niño de 5 años perfectamente, a modo de cuento, a modo de narración, a modo de
teatro de marionetas, de cualquier tipo de cultura, para que sea más fácil, para que aprendan, se le puede informar perfectamente. Y los niños no son tontos. A veces tenemos la concepción de los niños son tontos, no lo entienden, pero nada de eso. O sea, creo que es muy interesante, muy importante que a los niños se les eduque desde pequeños, no con el término de adoctrinar, sino con el término de informar, porque cuanto más naturalicemos este tipo de identidades... Claro, digo naturalizar porque se peca decir normalizar. Y normalizar, es verdad, y normalizar no deja de ser... Claro, lo uso sí, y lo digo, y lo digo porque es verdad, porque yo también pecaba de decir normalizar. Mira, normalizar es un término que creo que está anticuado, porque ¿qué es normal? No, que no está correcto, obviamente. Efectivamente, sí. Entonces naturalizar, ¿no? Que se vea como algo natural, o sea, sin más. Que me hace gracia porque es que cuando estuvimos hablando te lo dije yo, y es que es como que yo, a mí me dieron un toque con el tema de normalizar, porque lo dices, pues que lo tiene, pues yo que sé, íntegro de otros discursos que escuchas, ¿no? También. Entonces, pues claro, me dieron un toque y yo dije, jolín, ¿qué palabra puedo poner yo aquí para que realmente esté como correctamente dicho? Y yo dije naturalizar, y desde entonces mi filosofía de vida es naturalizar, pega con todo. Y es que me hace gracia que justamente tú te hayas quedado con eso y es como que no me enorgullece, pero sí es en plan, jolín, qué guay que a la gente le cale, ¿no? Y que al final se le quede eso y que empiece a utilizar ese vocablo, está guapino. Sí que es verdad, y cuando... Está guapino. Y sobre todo cuando eres consciente de que llevabas a lo mejor una parte de tu vida diciendo algo que era erróneo, y cuando lo empiezas a utilizar bien, es como que, no sé, cuando eres consciente de cómo hablas y cómo te diriges a las personas y demás, es algo que es un placer. Sí, es como en plan, jolín, porque también hay una parte ahí, yo creo, de deconstrucción, ¿no? Que duele, ¿vale? Cuando a ti te están diciendo, a mí me ha pasado, de que me digan, ¡ay, qué comentario tan! Vamos a extrapolarlo a otro colectivo. ¡Ay, qué comentario! O sea, qué machista. Y yo, ¿cómo voy a ser yo machista? Pues es que no. Y luego lo piensas y dices, jolín, es que sí, es que lo mismo que ese comentario no es acertado. Y entonces como que esa pequeña deconstrucción de que te digan que es un comentario, o sea, como que te tocan ahí algo que tú no te gusta, entonces esa deconstrucción duele. Entonces cuando tú te deconstruyes, lo asimilas y luego te vuelves a construir, es como algo como gratificante, ¿no? De decir, jolín, me dolió, pero ahora es que he mejorado en yo qué sé, en discurso, Totalmente. O sea, ser consciente de cómo hablas, yo para mí es uno de los placeres de la vida. O sea, te lo digo de verdad, el hecho y ya, o sea, me lo puedo llevar a la palabra como me lo puedo llevar al cuerpo. Tú imagínate una persona que a lo mejor alguien que tenga una técnica, me lo estoy llevando a otra cosa como para más o menos comparar. Cuando tú hablas con propiedad y cuando tú hablas bien, es como cuando tú, por ejemplo, puedes bailar con una técnica súper depurada. O sea, quiero decir, te sientes bien bailando porque estás haciendo los pasos como realmente son. Entonces, también te sientes bien hablando porque estás hablando como de verdad son los conceptos y las cosas. Sí, y además, bueno, aprovechando un poco que es el segundo capítulo de la segunda temporada y tal, es cierto que nosotros en ese sentido también nos hemos desconstruido mucho y hemos intentado un poco, pues eso, cambiar un poco, o sea, aprender de un poco ese lenguaje tan coloquial y tan esto, y manteniéndolo ahora, pero sí es verdad que estamos adoptando ya ciertas conductas, ciertas cositas que a lo mejor, pues que estamos orgullosos también de nuestro avance y nuestro progreso, es verdad. Vamos a seguir porque se nos va el santo al cielo. Vamos a hablar un poquito de la transición, porque hay muchas dudas sobre esto. Porque, por ejemplo, hay gente que decide hormonarse y hay gente que no. ¿Qué explicación hay para esto? Simplemente que es algo opcional. O sea, la transexualidad va más allá de transicionar. Eso es. O sea, es algo opcional. Parece que hay mucha presión con el tema de tienes que hormonarte, tienes que hacer tu transición completa, ¿no? Tienes que operarte, tienes como que modificar tu cuerpo
a favor del constructo social de cómo debe parecerse un hombre o una mujer, ¿no? Cómo debe verse. Entonces, yo creo que esto es una cosa que en un primer momento pues se comentaba mucho, ¿no? Porque supongo que cuando empieza todo este tema de la transexualidad, pues era como muy importante tener claro como que fuese algo muy marcado, ¿no? Muy opuesto. Es decir, si luces como una mujer o se te asigna el género de mujer, tienes que ser completamente lo contrario, ¿no? Tienes que desear ser lo contrario para que se vea que de verdad lo que sientes, ¿no? Y que eres transexual. Sin embargo, creo que es un concepto erróneo, de nuevo. O sea, porque cada uno vive su identidad y su sexualidad de una manera distinta. O sea, que no tienes que por qué seguir el patrón, ¿no? De ahí viene lo de cispassing. De cuanto más me parezca, cuanto más encaje en el rol de hombre o de mujer, más aceptado voy a ser por la sociedad. Claro, porque, por ejemplo, yo siento que es que muchas veces las personas que a lo mejor no tienen suficiente información o que no han tenido una realidad trans cerca y como que lo ven muy de lejos, me da la sensación como que eso no pasa nada, eso es como que se hormonan y ya está, o que a lo mejor piensan que te hormonas una vez y ya está, ya te has convertido en mujer o en hombre, ¿sabes? Yo lo siento como así, como que hay gente que piensa que vas a ser real. Entonces, si nos cuentas un poco eso, en plan, cómo es el proceso de hormonarse y te hormonas una vez, no, te tienes que seguir hormonando. Toda la vida. Porque si no, ¿qué consecuencias tiene? Es un tratamiento para toda la vida. Pero antes de hablar de lo que es la transición y de hormonarse o de otro tipo de cosas que se hacen como operarse, quería decir que no tiene nada que ver, o sea, quiero decir, el hecho de ser hombre o mujer no está relacionado con físicamente como luzcas, quiero decir, no sé si me estoy explicando. Sí. O sea, que el género y el ser transexual va más allá de querer cambiar mi físico y adecuarlo al rol. Tiene que ver porque obviamente hay algo en tu cabeza que está estipulado obviamente por la norma social que hace que tú digas, hay algo que no encaja, ¿no? O sea, hay algo que dice que aunque yo tenga unos genitales que se asocian con un género u otro, yo no me identifico con eso. Entonces, eso va aparte. Y luego, una vez tú, si como persona transexual que sufre disforia de género, que es el término con el que nosotros denominaríamos lo que es el estar a disgusto con tu cuerpo, ¿no? Con la forma de tu cuerpo, con cómo se ve, ¿no? Si tú sufres de eso y al final decides tomar riendas y cambiar tu cuerpo, que bien puede ser con tratamiento hormonal, con operaciones que pueden ser de reasignación de género, como son, pues, yo qué sé, en el caso de cuando se cambia del sexo biológico de mujer a hombre, estoy en mi parte, lo siento, no puedo hablar de lo que no, sí, bueno, sería un poco apropiarme, ¿no? de mi experiencia. Cuando uno siente disforia por tener pechos, por ejemplo, y decide operárselo, es una decisión personal. Quiero decir, aparte de eso, las cosas son cambios permanentes, entonces uno lo tiene que tener muy claro. Cuando uno se hormona es para toda la vida, y cuando tú paras de hormonarte, el cuerpo es humano el cuerpo es sabio, quería decir, el cuerpo humano es sabio, y tiende a feminizarse. Entonces, no puedes decidir hormonarte y dejar de hormonarte de la noche a la mañana, o sea, es una decisión que se toma con premeditación y con médicos, por supuesto. Nunca puede ser que yo de repente lo decida y me compre hormonas. De hecho, está prohibido. Lo puedes conseguir, supongo, pero no lo sé, pero no está prohibido, vaya. Y es una decisión, pues eso, que se toma y que es permanente, tiene cambios permanentes. Por favor, me estoy imaginando como un mercado negro ahí de hormonas. Es que lo hay, de hecho, claro. Pongo el ejemplo de las personas, los deportistas de culturismo, por ejemplo, se hormonan, pero claro, se hormonan. ¿Son esas mismas hormonas? Son las mismas hormonas. De hecho, yo hablo de las mías otra vez. En el paquete de testosterona pone, por favor, no se use para fines deportivos.
Porque, Que me caigo muerta. claro, que se puede usar para eso, claro que sí. Ay, ay, ay. Yo Pero- sí que es verdad que viendo en vídeos, por ejemplo, que me salen de TikTok y demás, de primer día hormonándome y tal, no sé qué, sí que es verdad que esconden siempre lo que es la marca de las hormonas o siempre intentan como esconderlo. Yo en los vídeos que he visto... Pero eso no es ningún secreto, ¿eh? No O sea, sé, hay dos yo- marcas y te las digo si quieres, ¿sabes? O sea, que no... que eso está vale. puesto... Lo No que sé, pasa no sé. y no es fácil. O sea, yo cuando voy a la farmacia a comprar mi tratamiento, siempre me piden un papel que certifique que eso es mi tratamiento. Claro. Para que como no una lo compre receta. cualquiera, claro. Va como con una receta. No puede ser, yo llego y quiero esto y me lo dan. No es ibuprofeno. Y aún así para el ibuprofeno hace falta a veces receta, entonces... Sí, ya sí, yo creo, ¿no? Bueno, da igual. No, por la rama. Aquí entra en juego todo el tema de lo que es el cispassing, cispassing, ¿no? Ujú. Y, a ver, ¿nos puedes contar qué es y en qué consiste? Sí. Cispassing, literalmente... Que me ha hecho gracia, me pareció como un robot. Ay, chica, ¿Qué- estoy qué- intentando sí, qué ser consiste? totalmente correcto, ¿vale? Venga, Esa es la vena de Claro. para adelante. Literalmente, cispassing es el pase cisexual. Aquí hablamos de dos términos, ¿no? Cisexual y transexual. Las personas cisexuales, quiero aclarar términos más que nada porque luego nos liamos y no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Cisexual, persona que nace con un sexo que se corresponde con su identidad de género. Igualmente, en el primer programa de conceptos básicos. Lo tenéis dicho, ¿no? Por si acaso yo lo Sí, digo pero aquí. repítelo. Sí, sí, sí. Y transexual, persona que nace con un sexo que no se identifica con el género sentido, con su identidad de género. Entonces, teniendo en cuenta eso, la sociedad crea unos roles de género que a veces cambian según el sitio en el que nos encontremos. Es decir, aquí, por ejemplo, en España, las mujeres, pues ahora es porque hay un abanico muy amplio, pero bueno, si nos imaginamos el prototipo de mujer, pues con el pelo largo, con caderas, con pecho, con vagina, vulva, y si nos vamos y bueno, con vestido, yo qué sé, es que físicamente ya ha cambiado mucho el rol de género, ¿no? Pero si nos imaginamos, ¿no? El estereotipo machista que hay. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Oriente, llevan hijab, el velo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de lo que son los roles de género, que cambian, depende del sitio, pero hay como un constructo social de cómo es una mujer y cómo es un hombre, ¿no? Que se basa mucho en el físico, pero bueno, en el sexo biológico, quiero decir, en los genitales. ¿Cuál era la pregunta? Que si nos puedes decir La en qué... diferencia entre cis. No, el cis hetero, cispassing, o ¿no? estabas diciendo cis hetero. O no, estabas diciendo Sí. cis. Sí, Yo estaba quiero hablando de que nos cis. expliques lo que es el El cispassing. cispassing. Sí, vale. pero has empezado a hablar Que que me voy decía por las ramas, que era sí. importante diferenciar. porque Diferenciar, es, vale. Un cis, o sea, cis. Hablamos de cis ¿Cis y de transexual. Sí, Sí, bueno, el cis cis- hetero ya el- estamos hablando de de otra orientación. cosa, por eso, cis cis. y trans. Sí, exactamente. Que hablamos de identidad, vale. Sí. Es que yo no sé, te había entendido algo de cis hetero y no sé. ¿Yo? Sí, Puede, sí. puede ser que lo haya dicho si Cisexual. quieres. Ah, cisexual, perdón. Cisexual, sí. claro, Sí, porque sí, la abreviatura es cis, igual que la abreviatura es trans, pero si Sí, que me hablamos lleva del luego- me lleva término, luego lo de hetero. si hablamos del término cisexual y transexual. Esa. Entonces, cispassing, que es algo que creo que está más bien orientado a las personas transexuales porque, bueno, un hombre cisexual lo puede sufrir también si es andrógino, que quiere decir que es una persona que es un poco, que está entre parecer hombre y mujer dentro del rol, ¿no? O sea, es esa típica persona que no sabríamos con qué género se identifica hasta que no hablamos con esa persona, porque tiene como unos rasgos y tal un poco ambiguos, ¿no? También puede ser que lo sufra, pero creo que está más bien orientado a las personas transexuales. Y no deja de ser la constante necesidad de encajar en ese rol con el que tú te identificas, ¿no? Que el rol que va con tu identidad de género, ¿no? Y no deja de ser eso, ese estigma, esa cosa que pues sufren las personas transexuales. De hecho, esto lo hablaba el otro día con mi hermana y creo que el cispassing es algo que es un término que ha surgido ahora nuevo, pero que lleva mucho tiempo y que creo que no... que existe desde el momento en el que existe la transexualidad, quiere decir, van de la mano. Claro, aunque- es lo que comentábamos al principio del podcast.
Que es como que sabemos lo que es, pero no le habíamos puesto nombre. Efectivamente. Pues yo creo que eso pasa un poco. Y ahora de cispassing, hay gente que no tiene información. Que pero es verdad, Sí, es un no. poco, es como esa presión que hay de que como tú has nacido con un sexo biológico que no es con el que te identifica, tienes que sí o sí encajar en ese rol que hay de ese género con el que te identifica. Entonces, el cispassing muchas veces hace que las personas transexuales tomen decisiones como empezar una transición sin tener necesidad de ello. Hacho, si te arrepientes... Pues ya no hay marcha atrás. Y hay gente que le pasa, y no es que se arrepiente de que ya no es transexual, se arrepiente a lo No. mejor porque no tenía necesidad Claro, de eso. operarse, de empezar un tratamiento hormonal, no tenía necesidad de nada de eso, pero como la sociedad parece que te obliga Presión. a encajar, pues al final toman ese tipo de decisiones, ¿no? Triste, pero... Pues sí, madre mía, qué barbaridad. Y tú, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a una persona que, por ejemplo, está teniendo dudas de cómo se siente en relación a todo esto que hemos estado hablando sobre el cispassing? ¿Que siente duda sobre Sí. el cispassing Sí, o porque que ella está es sintiendo transexual cispassing. o...? No, que siente cispassing. O sea, Que siente- que está sufriendo cispassing y está ahí como en plan... Que no sabe qué hacer un poco, Sí, ¿no? porque es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay algo de la presión social que al final te hace dudar a ti también. Claro. ¿Sabes? Claro. Y decir... Es como que, no sé, como que tú dices, bueno, pues a lo mejor si la gente lo está viendo así es porque va a ser así, y lo tengo que hacer, porque si no... ¿Sabes? Que yo creo que ya dentro de todo eso, yo creo que a lo mejor a ti te genera como una duda, ¿no? Yo creo que hay gente que incluso tiene el concepto del cispassing dentro o sea, personas transexuales, creo que... Heterosexuales también. No, yo me refiero a personas transexuales que tienen el cispassing ya metido dentro de la transexualidad. Claro, sí, que Sí, van ya a lo hecho. de la mano, Claro, ¿no? Exactamente. Que no Sí. contemplan que tú puedas ser transexual sin tener que encajar en ese... Eso. Sin tener cispassing, ¿no? Sin, Sí. tener sin encajar en ese rol. Sí, pero tú, por Sí. ejemplo, si alguien te viene y te pide consejo y dice, Pau, creo que... O sea, como que siente que... No sé cómo explicarlo. Que no encaja por eso mismo. Por la el presión- cispassing. Sí, por el cispassing. ¿Qué le diría? Que siempre vas a ser criticado. O sea, da igual lo que hagas, cómo te comportes, cómo luzcas. Es que yo creo que el hecho de que existan personas transexuales es un gran hándicap para la sociedad, ¿no? Porque nos replantea qué es ser hombre y qué es ser mujer. Porque si ya no lo asociamos al sexo biológico, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, partiendo de esa base que eso asusta a lo que es lo tradicional, a la sociedad tradicional, se crean este tipo de conductas, como el cispassing, ¿no? Este tipo de aprobaciones que tú tienes como que cumplir ciertos cánones y objetivos para poder estar dentro otra vez. Porque yo necesito controlar todo, ¿sabes? Al final la sociedad necesita controlar todo lo que pasa, qué es ser hombre, qué es ser mujer, un Al montón final de... por eso surge toda la homofobia, transfobia, Efectivamente, porque no deja de se ser escapa del control. rechazo o miedo, ¿no? Ujú. Porque es verdad que a veces asusta, ¿no? Porque yo a día de hoy no sé decir que es hombre y que es ser mujer. Claro, lo veíamos de hecho en el vídeo de Kiwisita, que preguntaba, un hombre puede tener pechos, tal, que eso siempre es como, que sí, que en plan, ¿sabes? No sé, bueno, sí. Muy bien. Eso es que me he rayado, pues sí, pues sí. Sí, pero sé por dónde va. Sí, sí. Se refiere a que si biológicamente, o sea, si físicamente encajas con otro rol, ¿qué sentido tiene, no? Que cómo, A ver. Claro, ¿no? es que yo veo una cosa. Por ejemplo, tú te sientes. Vamos a ponerme a mi de ejemplo, ¿vale? Yo ahora de repente te digo, sí, yo me identifico como mujer, tal, no sé qué, pero tengo un sentimiento de castración. Es que es completamente válido, quiero decir. Claro, sería una mujer con pene. Es que las hay, claro. Ay, claro que no pasa. Sí, bueno, pero no me refiero. Porque Sí. yo no. Porque biológicamente tú no tienes yo pene, Claro, yo no quiere me decir. identificaría como una mujer trans. Efectivamente. Uy, un hombre trans, perdón. Claro. Es que, Claro. Es que vamos Sí. a ver. Claro, yo no me identificaría como un hombre trans, sino Sí. como una mujer no cis. Pero no trans, pero no cis.
una mujer con pene. Sí, cis eres. Lo que no serías es binaria. Contemplarías Espera, el no binarismo, ¿no? ¿Yo sería cis si yo quiero Tú- tener pene? Claro que sería cis, porque eso no va con la biología, va con Vale, la claro, identidad. porque Ah. cis De- no, pero no estoy cómoda con mis. Genitales, Con mis no genitales, con mi identidad. no con mi O sea, tú identidad. estás diciendo, Sí, yo sí, soy sí, mujer sí, y me sí. siento mujer. Sí, soy mujer, ¿Sabes lo que sí, te digo? totalmente. Ahí hablamos de otro espectro, ¿no? Dentro del colectivo, de lo no binario, de Ya. romper con los roles de género, es sí, decir, sí, que sí, sí. existan combinaciones, por así decirlo, de personas que se identifican con mujer o con hombre, pero luego tienen otro sexo biológico o otro rol. Sí, que por eso hay gente trans que es no binaria. Efectivamente. Sí, por ahí. Ya está. Es que claro, me he hecho un lío yo aquí con Pito que no sabía. Sí, vale. A ver, yo en realidad no quiero meter mucho la pata, pero voy a decir Hasta una el cosa fondo. que creo que Así se aprende, es claro. mi filosofía de vida. Y es que en realidad todo el mundo tenemos, por ejemplo, un lado femenino y un lado masculino, ¿no? Y hay veces que según las circunstancias y según qué es lo que nos guste, según todo, según nuestra vida y cómo nuestro entorno, nuestro lado femenino se evoluciona más o nuestro lado masculino evoluciona más. Hay personas, por ejemplo, que tienen esos dos lados muy desarrollados. Ojo y- que ahí entra en conflicto qué es femenino y qué es masculino. Claro. Si te refieres a bailar, es femenino. ¿No? No, Vale. no. No, yo qué sé, estoy preguntando. Sí. Yo me refiero a, por ejemplo, a ver, Pum. Por ejemplo, el tema de sensibilidad, ¿no? Eso, Que los hombres eso. sensibles es como que tienen más desarrollado su lado femenino, ¿no? Sigues hablando bajo la perspectiva del rol de género. Pero ya no es eso, Porque ya es el hecho de comportarnos. ha dicho que el hombre tiene que ser menos sensible y la mujer más sensible, ¿sabes? Y Claro, ahí, es que cada persona es un mundo. ¿Sabes lo que te digo? es que ahí entra en conflicto Es qué que femenino es y qué verdad, es que masculino. estamos muy infectados por esa concepción del rol de género, ¿no? Totalmente. De esas normas que estipulan cómo debemos comportarnos, ¿no? Y no va de yo tengo más desarrollado un lado que otro, o yo que tengo, todas las personas tenemos lado femenino y lado masculino. Yo creo que va más en el sentido es que De somos. es una sensación, o sea, es que hay estudios que definen que hay distintos cerebros, es decir, las mujeres tienen un tipo de cerebro, ni mejor ni peor, los hombres tienen un tipo de cerebro y las personas transexuales tienen otro tipo de cerebro, que se asemeja más al del hombre, pero no es como el del hombre, pero tampoco es como el de la mujer, es un cerebro distinto. No en forma, porque físicamente todos los cerebros son iguales, sino en estructura, en cómo funciona. Esto se ha medido con un experimento que es con una máquina súper específica que mide cómo se mueve una molécula de agua por distintos campos neuronales, ¿no? Qué recorrido hace según el estímulo. Entonces se sabe que con el mismo estímulo un hombre cisexual y un hombre transexual no tienen el mismo recorrido, o sea, en su cerebro se mueve distinto, o sea, funciona distinto, ¿sabes? Entonces ya Interesante. partiendo de la base de eso, de que hay cerebros distintos, no estamos hablando de yo tengo el lado femenino más desarrollado, yo tengo el lado masculino más desarrollado, que siguen siendo constructos sociales, estamos hablando de una sensación, o sea, es casi como un sentimiento, ¿no? De decir, yo siento que soy un hombre o siento que soy una mujer, pero no es quiero ser... tal, ¿sabes? Se confunde mucho con quiere ser un hombre, quiere ser una mujer, ahora es hombre, ahora es mujer, siempre lo ha sido, lo que pasa es que el constructo social lo ha llevado por un sitio, ¿no? Que puedes encajar o no. Totalmente. Y a ver, ya lo último, que se nos va de las manos. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere ayudar. Que quiere Que ayudar. quiere ayudar. Por ejemplo, se encuentra en una situación incómoda y quiere ayudar, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Sabes? No sé si podríamos poner como un ejemplo de alguna situación en la que una persona trans se puede sentir incómoda y la gente, en vez de ayudar, la ha cagado. Sí. Y cómo resolverlo, por ejemplo, o cómo... Hay muchas situaciones. Para empezar, que tú hagas una suposición de qué género siente la persona, por ejemplo. Yo te miro a ti y digo, no sé si es hombre o mujer, le voy a tratar como un hombre. Eso es un error. Si yo no lo tengo claro, mejor siempre es preguntar. No pasa nada. O sea, oye, ¿cómo quieres que te traten? Pues así, ya está, no hay problema. Por ejemplo, cuando alguien se
se muestra como persona transexual, siempre hay como las típicas preguntas de ¿y cómo te llamabas antes? No, eso no aporta nada a nadie, sinceramente, porque los nombres, Totalmente. ya ves tú. Eso, por ejemplo, Pero yo creo ¿te que has eso también operado? es un poco, es como la Sí, es curiosidad curiosidad. mata al gato. Es curiosidad, pero también es morbo. Porque a Sí. ti no te aporta nada. No aporta, ¿Sabes desde lo que luego. te digo? Ni saber cómo me llamaba antes, ni saber si estoy operado. O sea, es que es tan personal que no aporta nada, ¿sabes? No sé, es absurdo. Sí, Entonces, sí, no, preguntar total. desde el respeto y plantearse, ¿esta pregunta me aporta como persona que quiere aprender o me aporta como para alimentar mi morbo y mi curiosidad? Yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y con respeto, obviamente. Sí. Ay, Pau, qué guay. Pues muchísimas gracias por Muchas este rato, gracias. madre mía. A vosotros. Hemos aprendido de las cosas, ¿eh? Sí, este chico es actor, por si contrataciones y Contrataciones. demás. Pablo Blanco. Vida precaria. Totalmente, en todos los sentidos. Así que nada, pues que a ver si algún día puedes volver y seguimos charlando, que ha estado genial. Y muy curioso lo de los cerebros, me he quedado. Total, es que la Bollera y el Marica ahora mismo experimentos, ¿vale? Experimentos. Vale. En fin, pues nada. Bueno. Lo dicho, somos Laura Aristone y Raúl Marde. La Bollera y el Marica Podcast. Y nada, bueno, que nos podéis escuchar en Spotify, en ebooks. Y si queréis vernos, nos podéis ver en YouTube, en Sentir Cáceres y en Canal You. Canal You con suscripción y un montón de canales también con esa suscripción, podéis verlos. Sí, muchísimas gracias, Canal You. Y muchísimas gracias a Rafa, que está ahí pendiente siempre. Sentir Cáceres, que nos deja este súper espacio. Siempre precarias, Nunca imprecarias. Y nada. Agradecemos un montón el apoyo y la difusión. Sí, dale a las campanitas para ver ahí las notificaciones, que estamos a tope. Nos vemos. Chao, chao. Chao. La Bollera Y el Marica. Podcast. Que no para. La clase.